Vamos a los saludos, ahora sí, oficiales. Karina Novarese, quien escuchaban recién. Karina, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Daniel Superviel, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Muy buen día para todos. Miguel Fernández Galeano, buen día, Miguel. Buen día, un gusto de estar acá. Y dejamos el saludo ya hecho para Ovenir Sartú, quien debe estar al llegar, al caer. Bueno, en España las miradas hoy están, por supuesto, puestas en Cataluña y en la actitud de los ex jerarcas del gobierno regional de Carles Puigdemont por si reconocen o no la destitución e intervención que determinó el gobierno central. Ayer, cientos de miles de personas marcharon por las calles de Barcelona en contra de la secesión de Cataluña, convocados por la Sociedad Civil Catalana, la principal organización ciudadana contra el independentismo. Bajo el lema Todos somos Cataluña, una multitud inundó el Paseo de Gracia. Fueron 300.000 personas, según la policía local, 1 millón de personas, según la delegación del gobierno español, y 1.100.000, según los propios organizadores. La manifestación ocurrió, como sabemos, 2 días después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarara la independencia y después de que el Ejecutivo español de Mariano Rajoy aplicara el artículo 155 tras obtener una victoria para ello en el Senado. Amparado en esta normativa, Rajoy destituyó al gobierno catalán, tomó control de su administración y convocó a elecciones regionales para el 21 de diciembre. Bueno, a ver, ¿qué tan atentos han estado y tan preocupados han estado a este tema que marcó un poco la agenda a nivel internacional desde el viernes allí al mediodía, ¿no? En realidad esto empezó desde un Bueno. domingo inesperado. Yo creo que buena parte del mundo, más allá de que todos conocíamos las ansias independentistas de partes, o como la llaman, de república, de soberanía, de parte de Cataluña, de gran parte de Cataluña, era como un tema que estaba ahí y nadie le... desde el punto de vista internacional, digo, no desde el punto de vista español. Y más allá de que algunas etapas yo las había seguido, ese domingo marcó un antes y un después en cuando le empezamos a prestar atención a un tema muy complejo de entender desde afuera, y más para un país pequeño como nosotros. Y yo diría, después de leer algunos análisis internacionales, muy difícil de entender en el mundo de hoy desde cualquier punto de vista, y sobre todo en la Unión Europea. Entonces ese domingo de un referéndum que no era legal, pero que terminó siendo un desastre de la mano de lo que pidió el gobierno central, que fue una represión que no se entendía en cuanto a su nivel de agresividad, terminó en estas 3-4 semanas, no hace tanto, ¿no? Hace 4 semanas de eso, sí. Yo me voy perdiendo, pero hace... 1 de octubre. Bueno, exactamente sí, un mes. Exactamente un mes. Donde empezamos a ver un poco qué estaba pasando, y lo primero, y dejo un poco de espacio a mis compañeros y después volvemos, lo primero es, nos desayunamos de que no hay un lado bueno y un lado malo como en las mayorías de los casos, pero sí también, y esta es mi posición, que incluso considerando que hay allí un tema muy importante, que es ese sentimiento de independencia, de nacionalismo, que tiene nacionalismo desde el buen punto de vista que tienen muchos catalanes, aún así las herramientas que se eligieron no han sido las mejores, y en este mundo moderno una Cataluña totalmente aislada, como quedaría si esto continúa, no tiene ningún sentido. Daniel. Sí, también mis primeros análisis son los siguientes. El otro día leí un tweet, la verdad no recuerdo quién era porque era un retweet de un retweet, que decía que la independencia de Cataluña parecía, o sea, este reclamo de independencia de Cataluña y la declaratoria en sí mismo, parecía una independencia ideada por politólogos de la academia, ¿no? Donde evidentemente tomaron un gesto político bravo de decir, declaramos la independencia sin tener en consecuencia todas las consecuencias laterales, angulares, paralelas que tenía una declaratoria de la independencia de este fuste, ¿no? Y sí, seguramente no se esperaban tampoco la respuesta, ¿no? A nivel internacional, porque no hay país ni organización que reconozca o que esté dispuesta a reconocer a Cataluña como Estado independiente. Bueno, no también, solo eso. Era fácil eso era la parte más fácil de prever. Creo que no la quisieron Claro, ver. No la quisieron ver. Pero no solo eso, sino, segundo, la reacción del gobierno español,
Tercero, la fuga masiva de empresas, bancos, capitales, de cosas. Y 4, que aflorara la otra cara de la moneda, que son los españolistas catalanes, que también tienen capacidad de movilización y que no están de acuerdo con una Cataluña totalmente libre e independiente. Ayer lo demostraron, ¿no? Ayer lo demostraron, y que también son violentos y que también están dispuestos a marcar la cancha. Con lo cual, a ver, Barcelona hace unos años, y corríjame si no es así, para muchos amigos míos era como el lugar de Europa a ir, el lugar donde estaba la modernidad, donde estaba la cultura, donde estaba el Barça, donde estaba, no sé, como en su momento fue París, los jóvenes que estaban metidos en la publicidad, en la cultura, en el cine, querían ir a Barcelona, que era como el hermano mayor, la ciudad hermana mayor de Europa que todos querían imitar. Y de buenas a primera, después de esta movida independentista, pasan a ser los malos de la película, la oveja negra de Europa, a la que todo el mundo quiere cobijar y tratar de que no se independice. Y la última reflexión es, más allá de lo que haga el gobierno español y toda esta comunidad internacional que está aislando el movimiento independentista, para mí sería totalmente equivocado, o sea, querer tapiarlo, cerrarlo, no, porque hay ahí una cosa que hay que canalizar de otra manera diferente a como está planteado. Esos son mis primeros Ahora puntos. Está llegando solamente la alerta, no sé, capaz que ya la leyeron, de que ya fueron acusados los líderes separatistas de sedición, rebelión y mal uso de fondos públicos por el fiscal general de España. 30 años, era lo que se esperaba, ¿no? Sí, ahora ya está. Ya está definido. Por lo que veo en los breaking news de los medios internacionales, sí. El anuncio como tal, y bueno, habrá que esperar que implica también, ¿no? La acusación, porque está de por medio eso, ¿no? La posible encarcelación de Puigdemont por hasta 30 años. Y de todas las demás autoridades, ¿no? Por esto de esta rebelión, esta desobediencia. Wenir, tú como viste, quizás también yendo a lo más de ahora, ¿no? De este tema venimos hablando y de hecho ustedes han hablado mucho. Las novedades más impactantes quizás surgieron el propio viernes, donde se concentró como todo lo que podía concentrarse, ¿no? Sí. Yo digo la verdad, es un conflicto complejo, muy complejo. Yo no soy catalán. Creo que los conflictos que tienen que ver con la nacionalidad es muy difícil juzgarlos desde afuera, ¿no? Muy difícil. Sí creo que hay una sensación que tengo yo, es de que no se puede tratar las situaciones de excepcionalidad con los procedimientos ordinarios. O sea, todo bien, digo, pero no digamos, no es lo mismo que robarse una oveja que hacer una reforma agraria. Es decir, no podés tratarlo de la misma manera una cosa que la otra. Y en este caso me parece que es eso. Rajoy está actuando como si fuesen unos rapiñeros, cuando en realidad es un movimiento político que involucra a millones de personas. Creo que los dos, unos y otros, no han encontrado el mecanismo para manejarlo. Es decir, me parece que el separatismo daba por sentado tener la mayoría cuando no está tan claro que la tuviera. Y Rajoy ha actuado como si fuese un policía puramente, ¿no? Es decir, venir a reprimirlo a un movimiento que involucra a, sabemos, millones de personas. Creo que lamentablemente este tema no lo están solucionando bien. Eso por lo menos con lo que fue el referéndum, ¿no? O lo ves ahora, porque también se habla, hay análisis que van ahora por el lado de que, bueno, de alguna manera el viernes Rajoy terminó tomando el camino que tenía que tomar, pero de todas formas como que hay cierta moderación en lo que es la forma en la que va a aplicar el artículo 155. A ver, por decirte, dicen que la inquietud es demostrar que la administración catalana está bajo la dirección del gobierno central, pero que, bueno, la presencia estatal no se vea tampoco como una ocupación, ¿no? Por ejemplo. Pero para un poquitito, cuando tú destituís a las autoridades de una república, les vas a enjuiciar como delincuentes, ya designás a un presidente a dedo y intervenís, es una intervención total, o sea, no es una manera suave de intervenir. Es una intervención total, pero te recordemos luego de que se rompieran todas las etapas. ¿No? Sí, bueno, bien, pero las reglas del régimen español, yo lo que digo es, vos estás ante un movimiento separatista, es decir,
Mi impresión es que esto debió haberse resuelto y debería resolverse de una forma política. En algún momento deberían hacer una consulta, encontrar la manera, si es necesario reformar la Constitución, pero de alguna manera tendrían que poder saber qué quieren la mayoría de los catalanes para que uno de los dos bandos pueda tener la legitimidad que hoy no tiene. Yo iba con la legitimidad política, ¿no? Por el hecho también de la fecha que se ha manejado para las próximas elecciones, ¿no? Autonómicas. O sea, el 21 de diciembre se ve como, bueno, va a ser un periodo, un plazo relativamente corto de intervención del gobierno central. Claro, pero no es una consulta hecha es una consulta en la cual intervenir de alguna manera implica reconocer la legitimidad del gobierno español para llamar a esas elecciones. Es complicado. Yo creo que es una situación de enorme vulnerabilidad para España. O sea, eso es lo primero que hay, que para el Estado español, si se quiere, porque acá entramos de enorme vulnerabilidad. Porque el viernes coinciden dos cosas que, si bien parecen por la galería o que tienen una parte de gestualidad política, son muy fuertes. Hay una declaración de independencia, la creación de una nueva república por parte de un gobierno constituido, y hay la aplicación de un artículo constitucional que destituye un gobierno. O sea, nivel de conflicto más alto que ese en el marco institucional es imposible. ¿Sobre quién tiene consecuencias? Sin duda sobre el catalanismo independentista y separatista, pero también sobre el conjunto de España, porque esto genera una situación de vulnerabilidad extrema. Yo creo que acá, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay actores que no se los toma en cuenta, que son importantes, que se han venido definiendo, que incluso tienen un peso político dentro de la realidad de Cataluña y dentro de la realidad de España, todo lo que es el movimiento de Podemos, que ya dijo rápidamente que están marcando esa idea de decir no separarse de la... ¿no? Es decir, la coalición de izquierda que se llama Cataluña en Comú, que es un poco Podemos en la versión catalana, que ganó la alcaldía de Barcelona, está planteando participar, ya definió con total claridad, participar en las elecciones del 21 de diciembre. Esquerra Republicana de Cataluña, que tiene el vicepresidente Junqueras, está definiendo participación en la elección en diciembre. La CUP todavía no dijo que no, a pesar de ser... Entonces hay una realidad donde la confrontación es mayor en el plano de la superestructura política, en el plano de la escena global, y una realidad de que ni el gobierno español puede ir hasta el final, nadie puede ir hasta el final. O sea, hay una situación de confrontación donde nadie tiene construida la viabilidad de una salida. ¿Cuál es la solución? Es el diálogo, tampoco es la elección del 21D, porque la elección del 21D es para volver a establecer una correlación de fuerzas, es para volver a poner, en todo caso, para volver a poner un punto de hegemonía diferente, porque todo hace pensar que pudieran perder votos el catalanismo, que hoy tiene mayorías. Tiene 72 en 165, si no me traiciona la memoria. Entonces, para redondear, yo creo que acá hay otro problema, es el tema de la solución política. Es la búsqueda de una solución política que diga, bueno, muy bien, la separación total de España, la independencia, no es viable, no hay condiciones ni políticas, ni sociales, ni en el interior de Cataluña, pero hay que reformar, hay que de alguna manera trabajar sobre los cimientos del Estado que surgió en España en el 78, que después comentábamos con Karina fuera del programa, que ha habido otra adecuación, creo que es del 92-93, pero hay que pensar, cómo dar mayores niveles de autonomía sin que se pierda la unidad del Estado español. El tema ¿Vos, Karina, lo ves esa posibilidad de esa salida? Primero, yo el otro día estaba hablando con un periodista español, porque la verdad que yo estoy de acuerdo con Nick, que es bastante difícil y bastante atrevido a veces ponerse a hablar de temas que uno no conoce, ve de afuera, y además que no siente, no lo sentís de la misma porque manera. Yo obviamente no soy catalana, he escuchado a catalanes hablando con mucha pasión de su sentimiento nacionalista, y no necesariamente después siguiendo este tipo de líderes tampoco. Tenés de los dos tipos, tenés los catalanes que quieren ser más autónomos pero no independientes del todo, tenés los que quieren ser totalmente independientes, los que quieren ser independientes pero no están de acuerdo con este liderazgo político que consideran en buena parte corrupto. Pero bueno, hablando con este periodista español, me clarificaba un poco la situación del tema autonomías en España, que uno a veces se olvida. La mayor autonomía en España la tiene el País Vasco, sí. Y no fue precisamente a través de la rebelión ni de la violencia. No, justamente se logró... Estaba atrás.
Exacto. Pero bueno. Fue la manera de ponerle fin de alguna manera. No, la tenían de antes, Sí. por lo que me explicaba pero él. hubo reformas que se hicieron. La mayor autonomía la tiene País Vasco hoy en día. Creo que en segundo lugar de autonomía, por tipos de autonomía, está Galicia y algo más que me mencionaba, ahora que me estoy olvidando, otra parte. Y como que en tercer lugar venía Cataluña. O sea, había más para negociar con Cataluña. Que esa es una de las cosas que se le achaca a Rajoy, ¿no? Se le achaca a los dos lados, porque en realidad ninguno de los dos quiere aumentar la autonomía. Exactamente, se podría pensar más autonomía. Y recordemos que ahora estos dos grupos que están enfrentados durante muchos años, la última década y antes, eran aliados porque no había más remedio, entre comillas, pero eran aliados. Eran aliados políticos para apoyarse a nivel nacional. Entonces ahora están enfrentados, pero en su momento fueron aliados. Entonces entre sí se dejaron crecer los que creían que tenían que ser autónomos y los que creían que Cataluña tenía que ser parte de España. A ver, había mucho más para negociar y para... Hoy en día recordemos que el nivel que tiene autonomía Cataluña le permite tener su propia lengua, su propia educación, que es de las cosas que más influyen hoy en día. De las es bases decir, también en las que se sustenta el su propia educación, ¿no? totalmente... ese es un tema. Se hacen todos los programas desde Cataluña. ¿Se podía tener más autonomía? Se podía. ¿Es real que Cataluña hoy sea totalmente independiente? No parece demostrarlo el ambiente internacional, pero bueno, se han visto cosas tan extrañas últimamente que nada es imposible. No, y a todo el mundo se le adjudica al tema del catalán y a la enseñanza del catalán y a esos programas diseñados por educadores catalanes en catalán para los niños catalanes como una de las causas que 30 años después de que se habilitó que se enseñara catalán, o sea, generaran este espíritu. El problema no es el catalán. No, pará. El sentimiento exacerbado. Solo quiero decir esta reflexión, o sea, ¿en base a qué uno puede prohibir la enseñanza de un idioma? ¿No? O sea, me parece totalmente absurdo que desde un Estado nacional se prohíba... Pero no se prohíbe. No, por eso no se prohíbe, ¿no? Fue o sea, lo que hizo el franquismo, ¿no? Por eso te digo, o sea, claro, ¿qué logró? Tapás algo así, una sensación así, y mira cómo explota, ¿no? Es así. Pero la génesis de eso, en todo caso, está en todo el proceso de la dictadura franquista, por supuesto, que fue... tratando de eliminar España una y pero no puede ser así, no se puede, para mí no, o sea, no creo en ese tipo de cosas. Lo que pasa es que eso cosas. ya había cambiado, es uno de esos mitos que siguen rondando. La prensa actualmente española está complicada para poder uno entender qué está pasando. Sí, porque también está claramente... Pero se ve... Exactamente. Pasa algo, pero en la sociedad catalana, ni que hablar, que está totalmente fracturada, pero digo, pero eso se ve en los medios. Es una cosa similar a la que nos pasa en Argentina. En la última consideración que hicimos acá, que yo vine, tuvimos justo una mesa de los lunes, justamente una cosa que decíamos es que no se entiende cuáles son las bases económicas que tiene este conflicto. Y cuando no entendés eso, no estás entendiendo una parte grande del problema, ¿no? Sí. Bueno, aparentemente hay hubo un cálculo errado de los intereses económicos en juego, ¿no? Es decir, a mí me parece bastante claro, además, que el proceso de independencia de Cataluña fue condenado por los intereses económicos. Digo, no contó con el visto bueno. Yo tenía mis dudas. Yo decía, no sabía si esa secesión no estaba instigada por algún interés económico detrás, un interés supra catalán. Y parecería que no. Parecería que, por ejemplo, todos los bancos han optado por dejar Cataluña si se separa. O sea que parecería que las decisiones por ejemplo, el capital financiero es no respaldar la independencia de Cataluña, ¿no? Ahora, yo me pregunto... ¿Fue siempre así? No lo sé, digo, veo lo que pasó ahora. Nunca se vio llegar tan cerca ante tampoco, la posibilidad, ¿no? A ver, en la ex Yugoslavia no hubo problema en crear países por todos lados, ¿no? Por alguna razón. Y acá no hubo respaldo para hacer eso. Entonces, ahora, eso por un lado. Ahora, por el otro lado, yo me pregunto, ¿Rajoy cree que es posible, cree que está resolviendo este problema si mete preso a 150 dirigentes políticos de primer nivel de Cataluña, les crea mártires, victimización, hace que el movimiento ese sea imborrable, los obliga de alguna manera a seguir peleando hasta
porque mientras tengan presos, todos sabemos que cuando un movimiento político tiene presos, no se puede echar para atrás. Sí, sí, y ahí volvemos a lo que decía Miguel hace un rato, o sea, la política, ¿no? La ausencia de la política. Pero ¿por qué se llega a la ausencia de la política? Porque la política se fue desprestigiando a sí misma en estos últimos años, no solo la española, sino también la catalana, con denuncias de corrupción, con dos grupos de líderes terriblemente corruptos, terriblemente ineptos, terriblemente burros, que generan este tipo de situaciones que al final la política no es la solución porque la gente no cree en la política, ¿no? Entonces la gente se atrinchera en posiciones de poca negociación que, a ver, haciendo un poco el símil, me hacía acordar un poco a lo que está pasando en el fútbol uruguayo, ¿no? Donde la gente se encierra en posiciones donde se explota la política, se dinamitan los puentes. ¡Qué vinculación! Pero no, algún símil en cuanto a la torpeza política de llevar posiciones a extremos al final del cual no hay caminos para tender puentes, pero genera estos estancamientos que generan, andás a ver qué pasa. Lo que pasa es que uno se piensa que eso empezó hace un mes, ¿no? No, empezó hace 30 años. Por supuesto. Es una larga acumulación. Miren, hay un oyente que plantea cierta discrepancia con lo que están diciendo de Rajoy. Dice Gustavo, por ejemplo, basta de subestimar a Rajoy. Gustavo Calvo, concretamente, que ha estado incluso en algunas mesas aquí en Perspectiva. Basta de subestimar a Rajoy. 1. Maneja la política española desde hace una década. 2. Alineó a todos los partidos detrás de sí en este caso, incluso Podemos hoy de mañana. 3. Está legitimado. No hay medias tintas para la legalidad cuando hay 5 autonomías esperando ver qué pasa. 4. Para terminar todo bien atadito, termina con elecciones en 45 días con la legalidad popular como frutilla de la torta. Muy hábil, le va a salir bien y de paso, dice Gustavo, posiciona su candidata para el futuro frente a Pedro Sánchez. Hay una cosa que es cierto lo que dice Calvo, es que... Pero acá no se estaba subestimando a Rajoy, no, se estaba diciendo cómo actuó y hay una Rajoy. Constitución que avala la aplicación de lo que está haciendo. ¿Cuánto esa estrategia resuelve el problema catalán? La cuestión catalana, eso es lo que estamos hablando. Sí. No estamos hablando cómo le sale. ¿Para qué está trabajando? Lo sabemos. ¿Por qué endureció? ¿Por qué hizo la ridiculez de ser represor en 1 de octubre? Es porque tenía una necesidad imperiosa de dar una señal para un sector del electorado. No, yo creo que nunca calibró en qué iba a terminar pero todo si eso, si no podía Pero hacerlo. si tú vas a Cataluña a decir impedir que pase una cosa, pero en cualquier lugar, vas a tener lío. es decir, en la cancha de Pero en por la eso cancha estoy de diciendo, la Progreso. cuestión no era no impidas nada, si total era ilegal. Por Si eso. te vas a, Si era una misa en ese basar en la ilegalidad, pero por algo tiene validez, necesitas la fuerza pública. pero precisó hacerlo. Pero como no lo subestimo. te pongo un El gran ejemplo. tema es que el tema que lo que estamos discutiendo es entre la subestimación y por qué lo hace. Yo no creo que haya subestimación. Hay una línea que uno puede no compartir. El camino acá es afirmar algunas cosas. Si de este balance piensa que va a salir fortalecido para todo el Estado español, probablemente sí. Ese análisis que acaba de hacer y otro más. O sea, Rajoy con lo que hizo, hasta las elecciones esas, se venía y se demostró que hay dos caras y como que se desnudaron todas las internas que había dentro de También Cataluña, que no era un bloque porque común. Mirá que ¿no? la idea que eso fue fue la intervención de... o 1.100.000 sigue estando. Yo tiendo a pensar, no subestimo nada, pero tampoco es que hay 1.100.000 o hay 300.000. Siempre los mozos dicen 300.000, es la misma cuenta de las lo que pasa anterior. siempre con los actos públicos, ¿no? Por primera vez ayer el País de Madrid, que venía bastante para un lado, expuso los dos números, porque no tenía, tiene forma según tanto. De cualquier manera, sean 300.000 o 1 millón, no digo que no haya diferencia, pero toda esa gente en la calle implica que definitivamente Cataluña está partida. No hay unanimidad, eso se sabe sin o sea, la gente. Porque si son 300.000 los que salieron, se representan muchísimos más. Estamos de acuerdo que los que salen siempre son una parte de juntar 300.000 personas. Exactamente. Nunca es poco, ¿no? Cuando se discutía acá cuántos había en la marcha de las mujeres, que no era de las mujeres, pero bueno, y se discutía, la discusión no es cuántas, es el hecho, el estar ahí, la manifestación. Creo que lo de ayer no es por números. De todas formas, hoy podríamos usar los drones, por ejemplo, para medir exactamente. Nadie tiene interés. Nunca ha logrado ponerse de acuerdo en cuántos hay ni en un metro cuadrado. Parte acá del en negocio Uruguay. es que no se sepa cuántos son, porque así unos pueden decir acá nosotros en un momento dejamos de poner números porque la policía te decía en un metro cuadrado entra tanto, tú te decías no, en un metro cuadrado no tanto. Depende de la densidad. Claro, y después bueno. pequeño detalle también, que no es menor, pero no es menor. O sea, Serrat, por ejemplo, está en contra de la independencia de Cataluña. No, bueno.
Está en contra de la estaba en contra independencia. del referéndum, del pero te quiero decir, referéndum, que cuando no. tampoco hay unanimidad en los voceros artísticos, también te habla de que hay una sociedad No, que el tema está, yo digo que no mide representatividad. Yo creo que lo que pasaba es que se pensaba que el independentismo era la hegemonía total. Y claro. Lo que se instaló ahora, que eso no es así, se instaló en términos de realismo político, y ahora hay que ver qué va a pasar con la elección de... Bueno, justamente, realismo político. ¿Qué va a pasar? Olvidémonos un segundo de la parte política, aunque sé que es imposible. Vos hablabas de la parte económica. Barcelona, por lo menos sus líderes independentistas actuales no parecen haber tenido un plan muy claro de qué hacer si se les complica la economía, porque son muy buenos económicamente, mientras que están ciertas empresas y ciertos generadores de empleo. Sí, ¿Qué va a pasar cuando no lo estén? ¿No? ¿Dónde está tu Bueno, independencia económica si vos no podés mantener? Hay una cosa, ¿no? Si tú tenés una población que está decidida a jugársela, podrá haber un cimbronazo al principio, pero después, tarde o temprano, el interés económico vuelve, porque... El mercado donde hay gente donde vuelve. hay gente vuelve, o sea, no es que se van... Puede haber un cimbronazo económico un tiempo y eso puede generar que mucha gente se achique con respecto al proyecto independentista, pero a la larga se supera, ¿no? Digo. Laura, la discusión se tornó al tema de Girona y el Stuani. mensaje de... Y el gol de Stuani, Puigdemont, ¿no? una bandera uruguaya entre medio de todas las banderas catalanas. El nivel Pero expliquémosle a la audiencia, hablemos porque de- capaz que no sabemos. O sea, ayer jugaron Real Madrid-Girona. Girona, primera vez que jugaba en primera división, y le gana el Girona al Real Madrid 2-1, y el último gol lo mete un uruguayo Stuani para el festejo de todos los Definiendo la catalanes posición de Uruguay sobre independentistas. el conflicto catalán. En perspectiva, periodismo para la era digital.